los más excelentes discípulos tuyos. En estos minutos, Señor, en este tiempo queremos oírte en medio de este material, pero sobre todo entendiendo que tu palabra es inerrante, infalible, y ahora la aplicamos a nuestra vida y a crecer para ser discípulos saludables. Gracias por la vida del discipulado, gracias por David, por lo que a través de él has podido imprimir en estas hojas y que nos sirve tanto ahora en el presente para la iglesia. Queremos honrar su vida y agradecerte por él, por su familia, y ahora nosotros compartir un poco de lo que él ha producido para este tiempo. Gracias, Señor, por cada uno de los que está acá, por cada familia representada. Le dejamos este tiempo en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, todos tienen entonces su material, ¿verdad? Sí. Vamos a trabajar con esto estrictamente. Yo no tengo. ¿Usted lo tiene? No. Yo tampoco. Oh, pues sí. Permítame acá. Y para con su compañero. sí. Lo vamos a ver por acá. Yo creo que entran y si usted me ayuda, va a ser bueno. Manual de entrenamiento de discipuladores con la Biblia para el discipulado. ¿Cuántos tienen su Biblia? ¿Cuántos tienen su Biblia? Excelente. Entonces vamos a trabajar sobre esto. ¿Ya pudieron descargar el PDF que estaba en el grupo? No. Ya. ¿Ustedes no están en el grupo? ¿Están en el grupo? Ahí mandamos ya el PDF a... Sí. Lo imprimió usted, qué excelencia. Eso es mucho detalle y excelencia. Pero ese PDF ustedes tengan la libertad de distribuirlo en su iglesia, en su red de pastores, en su país, para que se conozca también la vida para el discipulado. Está diseñado, les decíamos, para 4 horas, pero vamos a optimizar el tiempo. En la página 1 ponemos el índice de este taller. Vamos a tener ahora una reflexión que titula "Sean fructíferos y multiplíquense". Luego vamos a hacer una demostración. Invité a algunas personas para que hagamos una experiencia de microgrupo usando un estudio de la Biblia para el discipulado, que ustedes luego van a evaluar y vamos a crecer en algunas experticias que sugiere esta experiencia. Luego vamos a, de manera panorámica y a detalle también, describir la Biblia para el discipulado en cuanto a su propósito, a su visión y a lo técnico que se integra también para nosotros. Luego vamos a ver los recursos que están ya insertados en la Biblia para el discipulado, y también vamos a ver recursos que están fuera, en otros documentos, en otros ministerios que tienen que ver con estudios para grupos pequeños. Vamos a cerrar con algunos acuerdos en cuanto al seguimiento de este entrenamiento y esperamos tener algunos testimonios para el final. Tenemos 2 apéndices, ustedes pueden ir a la página 11. Ahí ustedes tienen el apéndice 1, en la parte inferior. Dice preguntas frecuentes sobre la formación de discípulos. Son 4 grupos acerca de las cuestionantes más relevantes que tiene la iglesia y los pastores acerca del discipulado, de ser discípulo, de por qué esto no está siendo intencionalmente abordado, y con una base bíblica muy buena. El apéndice 2 es referido a la introducción que tenemos en la Biblia para el discipulado sobre el libro de Lucas. Ya David lo mencionaba en su plenaria. De los 4 evangelios, si ustedes abren en su Biblia para el discipulado el libro de Lucas, vamos a ver que el título es muy particular. El título destaca algo que Jesús vino a reconciliar con la iglesia. Lucas, en la página inicial, antes del capítulo 1, tenemos la introducción. Dice San Lucas. ¿Qué subtitula ahí? A ver. Discípulas y discipuladores. Esta introducción hace un contraste porque ustedes saben que... ¿Quién escribió Lucas?
discípulo de Pablo, griego, acompañante de Pablo en sus viajes, doctor. Gracias. Sí. Ese es el ciclo clave y luego está el libro ya en extenso. Volviendo a la página 1, tenemos nuestro programa. Entonces vamos a tener sí un break porque hay un refrigerio que está agendado a las 3:20 y luego de eso vamos a retomar para unos pocos minutos más y ir cerrando con este taller. Pasemos a la página 2, por favor, y quiero compartirles esta reflexión, manera de introducir este taller de lectura. El PDF que estamos mandando es que todos los estudios, pues. El PDF, gracias por la pregunta. El PDF contiene la parte introductoria de la Biblia para el discipulado, las primeras hojas, todos lo que tiene que ver con el índice, la introducción, todo lo que tiene que ver con la descripción de los estudios que están en la Biblia para el discipulado, los tiene el PDF, y estos estudios son los primeros 64 del año básico de discipulado, que están ahí para ustedes revisarlo y poderlo discipular. También está el libro de Timoteo, tal y como está en la Biblia, está indicado ahí en el PDF. Perfecto. Sean fructíferos y multiplíquense. La primera pregunta, el primer punto sugiere una pregunta y dice: ¿por qué necesitamos un movimiento mucho más profundo y grande de discipulado? Estos días hemos estado hablando del movimiento, hemos estado hablando de ser intencionales, hemos estado hablando de relaciones comprometidas y saludables, y todo esto genera, bienvenidos, acá tenemos el material. Por favor. Hemos estado hablando de varias cosas que tienen que ver con grupo, que tienen que ver con equipo, tienen que ver con sinergia, con ser catalizadores. Hemos estado comentando mucho esto de manera enfocada y de manera intencional. La pregunta acá sugiere que nosotros requerimos urgentemente un movimiento profundo y grande. Una de las frases que en la pandemia David Confer, el autor de la Biblia para el discipulado, nos compartió de su mentor, de Edmund Chan, en un momento donde él se vio en la encrucijada de decir: y ahora ya no puedo viajar, ya no puedo hacer mis retiros, ya no puedo hacer los viajes que él estaba acostumbrado a hacer para generar y expandir el movimiento, porque la pandemia cerró todo. Entonces Dios le dio a su mentor Edmund Chan esta frase, y la pueden anotar si es que no la han escuchado antes. Le dijo: sueña en grande, empieza en pequeño, cava profundo y ve lejos. Una frase que engloba 4 tiempos. Otra vez: sueña en grande, empieza en pequeño, cava profundo, ve lejos. La última parte: ve lejos. Ve lejos. Anda lejos. Avanza lejos. Entonces, todos en la pandemia de alguna manera nos frizamos, nos tuvimos que reinventar, tuvimos que considerar muchas cosas de la vida ministerial, de la vida personal, y en cuanto a la iglesia se refiere, tuvimos que adaptar también, ¿verdad? Entonces, por ahí planes que teníamos para el 2020, todos, y presupuestos incluidos, se fueron diluyendo porque no teníamos la manera de ejecutarlos en nuestra previsión terrenal, no voy a decir humana siquiera, sino en este lado de la eternidad. Los planes nuestros se desarrollan conforme somos sensibles a la voluntad de Dios y en obediencia ejecutamos lo que está ahí relacionado y en sintonía. Pero esta parte de soñar en grande parecía incongruente con la pandemia porque no se puede hacer nada. Entonces David inició los webinars. Aquí mi pastor Freddy sabe muy bien, la pastora Eva. Comenzamos a hacer webinars cada mes
Y los webinars fueron masivos, siempre más de 100 conectados de diferentes países, aprendiendo, seguíamos hablando del discipulado y fueron integrados en ese tiempo más personas. Este evento de la cumbre que hemos tenido estaba diseñado para 1000 personas y el año pasado en Asunción fuimos casi 80 personas a poder estructurar lo que ahora hemos terminado de ver y Dios ha permitido que vengan casi 500. Hace una bendición. Yo hasta ayer supe que, y no sé si está acá, pero ha participado un pastor, creo que es de El Salvador, con una iglesia, mega iglesia de más de 100,000 miembros. ¿Alguien lo conoce? Sí, justamente estuvo hablando el pastor Rocha, ¿Verdad? sí, que tiene creo que 8,000 células, no sé qué tiene. 8,000. Me dijo que en la pandemia muchas de las cosas de su iglesia se han ido extendiendo de manera maravillosa. De manera maravillosa. ¿Por qué? No dejó de soñar. Yo quiero un poquito compartir la experiencia de Venezuela, aprovechando que está mi pastor Freddy acá, porque a nivel del ministerio que nosotros tenemos del discipulado de pastoreo de pastores, Venezuela es el país con el crecimiento más acelerado desde la pandemia menos, y mucho más antes también, en cuanto a grupos de pastoreo de pastores, grupos de discipulado, en un contexto que todos sabemos es adverso. Difícil, limitado, De persecución. persecución, Tienen una de las mayores delegaciones acá en el evento. y justamente Creo que es la mayor. ese es el indicador de que en situaciones adversas la gente ha ido soñando en grande y Dios respaldando eso. Entonces, en el caso mío, en algún momento yo le decía a David, me avergüenzo porque yo tengo libertades, tengo recursos, y como que la gente no entiende, no responde, no reacciona. Y me daba tristeza ver que en un país con tantas limitaciones el Señor está rompiendo esquemas, barreras, dando recursos y creciendo de manera tan promisoria, ¿verdad? Entonces, soñar en grande no tiene que ver con las limitaciones humanas. Luego dice, empieza en pequeño. Una frase que David nos siempre inspiró a avanzar es, comienza con los tuyos, con los que te dio Jesús. Juan capítulo 17, ustedes saben muy bien la connotación de estos versículos, tiene que ver con un informe de ministerio que Jesús le está dando al Padre. Si ustedes leen desde los primeros versículos y capítulos antes, Jesús está hablando con su Padre y le está diciendo, esto es lo que pasó, de los que me diste, ninguno se perdió. Señor, no te pido que los quites del mundo, sino que los guardes del mundo. Está hablando con su Padre acerca de lo que él había avanzado. Esta mañana David, por ejemplo, nos dio el dato, nos recuerda el dato. ¿Usted sabe cuánto tiempo pasó desde que Jesús inició su ministerio hasta que eligió a sus 12 discípulos? Porque hay una noche de oración. 18 meses aproximadamente. No fue que un día el Señor fue, oró, recibió y ese rato de los cientos de seguidores eligió a 12. No, él le tomó 18 meses aproximadamente. El sueño era grande y empezó en 12. Pequeño, insignificante. Incluso de esos 12 habían 3 muy cercanos al corazón. ¿Cuáles eran? Pedro, Juan, Jacobo, Santiago. a los cuales compartió cosas que los demás no vieron. El monte de la transfiguración, por ejemplo. Incluso de ellos, el preferido, el discípulo amado, Juan, que permanece hasta escribir en Apocalipsis detalles muy íntimos que Jesús seguramente compartió con él en un tiempo a solas, hablando de intimidad. Soñar en grande, empezar en pequeño, cavar profundo. ¿A qué les hace referencia esta frase? Cava profundo. Prepare el terreno. ¿Qué más? Llega a la roca. Llega al anclaje, ¿verdad? Anclaje. ¿Qué más? Y según la arquitectura, de acuerdo al edificio que uno quiere levantar, tiene que ir también la profundidad.
Si el sueño es grande, tiene que haber un buen fundamento, entonces, ¿cierto? Entonces, eso es un desafío para nosotros en este momento introductorio, porque hemos introducido en años y años muchos materiales a nuestras iglesias locales o a nuestra red de pastores. Y hay excelentes materiales. Yo el día miércoles les decía, por ejemplo, he disfrutado en un tiempo la Biblia de Scofield. Luego me vine con los materiales de John MacArthur, que son excelentes en cuanto a la predicación y vida Y los cristiana, comentarios. los comentarios que han producido con tanto tiempo. Y tantos autores Dios ha permitido en este tiempo escribir, documentar de maneras múltiples, en libros impresos, en recursos digitales, en videos, que no tenemos excusa. El asunto es que mucho de esto a veces lo absorbemos y perdemos el foco. El sueño grande se va diluyendo porque no hemos comenzado en pequeño, hemos comenzado en mucho y no hemos anclado bases. No hemos establecido un propósito. Estoy aquí, quiero llegar aquí. Una de las cosas que la Biblia dice es Salmo 119, 105. ¿Qué dice? Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Ahora eso tendrá que ver con el mundo en una connotación, tiene que ver con nosotros en general. Porque si perdemos enfoque, hacemos eso. Recursos por aquí, talleres por aquí, conferencias, seminarios, y estamos abrumados de tanto conocimiento y todo nos fascina porque realmente es muy bueno. Pero ¿qué de nuestro enfoque? ¿Qué de lo que queremos nosotros en obediencia a Dios hacer en la iglesia local o en tu región, en tu denominación? Entonces, anclemos eso. Y luego de que hacemos eso, vayamos lejos. Jesús nos da ese modelo. Jesús nos da ese modelo. Porque Él comisionó, esta mañana David en su taller nos estaba animando a los propios, ¿verdad? Ir, hacer discípulos. Vaya. Ayer el pastor Ricardo Castillo nos dijo, antes de que Hechos 1:8, van a recibir poder. Cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo y van a ser testigos, mártires, esa palabra, testigos es, van a morir por hablar de mí, eso le está diciendo Jesús. En Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta la última de la tierra. Tenemos ahora nosotros el Evangelio que disfrutamos y vivimos. Entonces, punto número 2, la Biblia de discipulado, que sabemos es una espada de 2 filos, entra en escena para este kairos, este tiempo de vida. El discípulo no se conforma apenas con estudiar o conocer la Biblia, quiere vivirla. Aunque esta Biblia está llena de notas de pie de página, meditaciones y estudios para grupos pequeños, no es solo una Biblia de estudio, es una Biblia para vivirla, y no solo para vivirla, también es para la multiplicación. ¿Qué dice Génesis 1:28? ¿Alguien puede leer, por favor? Génesis 1:28. Van a disculpar que no alcancé a terminar mi postre. Disfrútalo. No lo quise dejar. Disfrútalo. 1:28. Por favor. Dice, y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos. Llena la tierra y sojuzgadla. Moread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Fructificar y multiplicarse. Esto está en los primeros años, días del hombre. Y esto no ha cambiado en lo que Jesucristo vino a hacer de manera práctica para nosotros. ¿Por qué? Esta frase, sean y multiplíquense, resuena en el ministerio de Jesús cuando enseña acerca de la parábola del sembrador. Les decía el miércoles cuántas veces hemos predicado de esto o hemos escuchado mensajes acerca de la parábola del sembrador. La didáctica es excelente, pero Jesús hace eso en el contexto agrícola que ese momento y la cultura entendía muy bien, con una ilustración muy práctica, muy coherente, pero los discípulos le dicen, explícanos a qué te refieres, de qué trata esta parábola. Dice acá en el punto 4, los discípulos no entendían la parábola del sembrador, le hicieron preguntas a Jesús. Él respondió, ¿no entienden esta parábola? ¿Cómo pues van a entender
todas las otras. Marcos 4:3 es lo que dice. E inmediatamente tenemos nosotros una pregunta para este tiempo, para cada uno de nosotros. Y tú, o sea, y yo, ¿entiendo realmente esta parábola? ¿Entiendes realmente esta parábola? Porque si no, puede ser que no entiendas ninguna de las otras, ni nada de lo que Jesús enseñó. Qué duro, ¿no? 5. Hay dos claves profundas de la parábola del sembrador. La primera, ¿qué dice? Todo depende de nuestro corazón. Todo depende de nuestro corazón. El corazón tiene que ver con los 4 terrenos que están descritos en esta parábola. Y punto número 2, ¿qué dice ahí? todo depende de nuestra multiplicación. 3 de los terrenos eran inapropiados, no tenían posibilidad de anclar la semilla. La semilla no tiene el problema, la semilla dice que es la palabra de Dios, esa no tiene problema. El problema es el terreno. En otras palabras, el problema está en nuestros corazones, en los corazones de las personas que van a tu iglesia. Yo el miércoles les decía, en Asunción, hablando de la primera conferencia que era el ADN del Evangelio que David confundió, para mí fue un punto de transición, un punto de inflexión en mi forma de ver la iglesia local, el ministerio, mi propia vida, porque el tipo de miembros que tenemos en las iglesias son el resultado del tipo de evangelio que hemos estado predicando. Es una sencilla frase lógica, obvia podemos decir, pero inmediatamente nos invita a la evaluación, nos confronta. Y justamente ese tiempo yo estaba escuchando una serie de prédicas, un pastor de Argentina, que decía de manera muy contundente: pastores, es posible que ustedes estén predicando a muertos en su iglesia, que la gente en sus congregaciones no tenga vida. ¿Por qué dice eso? Porque una de las cualidades de una iglesia viva es que sus ovejas oyen la voz del pastor. Y hay pastores que están ahorita lidiando con la indiferencia de una congregación. El pastor dice: vamos a evangelizar y no pasa nada. Vamos a hacer tal proyecto de acción social, no sé, y es indiferente. En la pandemia, allá en mi país, en Bolivia, escuchamos testimonios, por ejemplo, de que algunos grupos de iglesia prepararon víveres para llevar a sus vecindarios, a sus comunidades, y en el reporte, porque fueron fondos extranjeros o locales que vinieron y tenían que dar un informe, algunos testimonios de los vecinos no creyentes decían: agradezco por el huevo, por la harina, por el arroz que me trajeron. No sabía que había una iglesia en la cuadra de mi casa. No conocía que había una iglesia a una cuadra de acá. La iglesia había sido invisibilizada porque no tiene vida. Y la pandemia fue como, ¿qué se dice en medicina? Eso es para reanimar. La reanimación. Un choque eléctrico ahí, porque estábamos muriendo. Y eso tuvo que sacudirnos de manera intencional. De tal manera que la palabra del sembrador tomó una connotación muy diferente a la que yo había estado entendiendo el año pasado, considerando que la no respuesta de la congregación es resultado del tipo de evangelio que yo estoy enseñando cada domingo, cada estudio bíblico, cada reunión. Y es letra, no tiene vida. No puede germinar en corazones que no tienen vida, en personas que no han nacido de nuevo, no van a recibir, no se va a aclarar nada porque no es posible. Entonces, el punto 5 que menciona estas dos claves profundas nos lleva a considerar lo que en el punto 6 dice. En primer lugar, todo depende de nuestro corazón. Y ahí la pregunta: ¿qué tipo de terreno, qué tipo de corazón tienes? Toma un minuto, por favor, y anota una respuesta personal. En este momento, puede ser que tu corazón esté en el cuarto terreno, que multiplica el 30, 60, el 100 por 1, o por ahí estás transitando entre los 3 primeros terrenos.
Anota una respuesta personal, por favor. Cuando respondemos a la pregunta, ¿cómo está tu corazón? Ahí al lado hay una pregunta, dice, ¿realmente oyes a Dios? Yo crecí en un contexto conservador. Allá en Bolivia, la iglesia bautista en la que yo me congregué hasta el 2019, es la primera iglesia evangélica en el país, en Bolivia. Tiene 122 años. Misioneros de Canadá fueron y con las misiones fundaron la primera iglesia y yo desde mis 7 años estoy ahí sirviendo, me gusta mucho la música y en el liderazgo y crecí ahí toda mi vida, mi familia y fui legalista la mayor parte de mi vida cristiana. Fui hipócrita la mayor parte de mi vida. Siendo líder, estoy hablando de siendo líder, fui áspero con mis hermanos, fui, no sé si esta palabra se oye bien, abusivo. Fui una persona insensible al Espíritu Santo. No entendía el concepto de gracia, lo sabía, pero no lo vivía. No vivía un amor ágape de ninguna manera. Yo estaba parado en una estructura muy rígida de liderazgo y las cosas no se hacían por amor, sino por presión. En ese contexto mi corazón estaba totalmente indiferente a lo que estábamos hablando estos días, un vino nuevo. Y Dios tuvo que quebrar en mí, en 2019, el odre para recibir un vino nuevo. Yo puedo decir que ha sido un sumergirse, un nuevo nacimiento, porque yo sí nací en un hogar cristiano, pero realmente todos tenemos que nacer de nuevo. Todos tenemos que nacer de nuevo. Y tuve con mucho dolor que aprender qué es gracia, qué es amor, qué es perdón, porque mi corazón estaba en ese estado. Dice esta frase, Juan 5, 19 y 20, todo verdadero hijo e hija de Dios lo oye. Cuando decía David Confi en 2015 que yo lo conocí, oír a Dios, a mí me parecía muy pentecostal, muy místico, muy hereje. O sea, aquí está, Dios ya nos ha hablado, esto, tenemos la palabra profética, hasta versículos, la palabra profética más segura, la cual haríamos bien en estar atentos como antorcha que nos alumbra. Y era mi defensa y nada de ahí, aquí no puede ser añadido, no puede ser quitado. Tenía mis versículos absurdamente utilizados para ignorar que Dios es Dios y en su soberanía sigue hablando. Y tiene un régimen. Y aprendí a asumir un régimen de vida devocional. Yo sí tenía siempre, pero no era una relación, era una tradición en mi vida. Entonces, oír a Dios nunca era posible porque yo siempre hablaba y le pedía y le decía y me quejaba y nunca me callaba para que Dios fuera. Entonces, oír a Dios debe ser una disciplina para un discípulo saludable. Y la palabra de Dios nos inspira esto con toda seguridad. Pero en mi parte, porque yo entiendo la vida cristiana así, Dios soberano y yo responsable. Acá en este lado de la eternidad no encuentro cómo funciona esto, pero Dios me muestra que esto es así. Dios me da la fe, pero yo soy el que creo. Dios concede el don del arrepentimiento, pero lo que se arrepiente soy yo. Dios preserva, pero yo persevero. O sea, hay una contraparte, una respuesta mía. En caso de que Dios habla, yo oigo, yo obedezco. Realmente oyes a Dios. Todo verdadero hijo e hija de Dios lo oye. Quizá no haya pregunta más profunda que esta otra vez. ¿Cómo está tu corazón? ¿Cuándo ha sido la última vez que has escuchado de parte de Dios algo concreto y especial?
Yo conozco algunos pastores que no tienen intimidad con Dios desde hace años. Sus mensajes son mecánicos, o reciclados, o apurados en la improvisación, elaborados en la improvisación, perdón, y no tienen vida, porque no hay frescura. Esto que Jesús dijo, manantiales de agua viva que son constantes, que saltan para la vida eterna, es dinámico. Es dinámico. Y un corazón duro necesita esto. En segundo lugar, en el punto 7, la parábola habla de 4 tipos de tierra: terreno, corazón. En la versión NLT Marcos 4:8 dice: pero otras semillas cayeron en tierra fértil y germinaron y crecieron y produjeron una cosecha que fue 30, 60 y hasta 100 veces más numerosa de lo que se había sembrado. Aquí hay una afirmación en el centro, dice: 3 tipos no dan fruto que permanecen. Uno da fruto de forma multiplicativa. El asunto no está en dar fruto aparente, sino en que este se multiplique, la genuina, o sea, lo original, lo que demanda, que viene del Espíritu, siempre se multiplica, no se conserva. Vemos a Jesús administrando esto en la palabra de los talentos: 5, 2 y 1. ¿Recuerdan? El de 5 multiplica el doble, el de 2 le da el doble, el de 1 lo esconde, no multiplica nada. Y Jesús le dice, bueno, el Señor en esa historia le dice: siervo malo, negligente, ¿cómo no vas a poner por lo menos esto en el banco? Y hubiera venido y hubiera recogido los intereses. Entonces, esa pasividad hace que lo que está en rojo ahí sea un resonar en esta tarde. Si no estás multiplicando, estás en uno de los 3 terrenos. Tu iglesia en este último 2024 ha crecido. Hay nuevas congregaciones que están saliendo de tu iglesia madre. Has mandado misiones, has generado más miembros fruto de la evangelización. Estas preguntas son fuertes, ¿verdad? Nos confrontan, pero si no está creciendo la iglesia de manera natural, es posible, es muy seguro que esté transitando en los 3 primeros terrenos. Y tú, pastor, pastora, hermano, hermana, estás transitando también en ellos. Que la multiplicación es una evidencia de salud, de buena salud. 8. Entonces, ¿estamos en crisis? Una pregunta. ¿O estamos empezando a sentir el tamaño de nuestra crisis? Normalmente cuando nos enfrentamos a algo profundamente equivocado, hacemos ajustes temporales. Luego nos olvidamos de ellos y seguimos más o menos igual. Son paliativos, no cambian, porque no se constituyen en hábitos. Página número 3, punto 9. Esta frase nos sacudió a muchos de los que la escuchamos hace tiempo. Nadie cambia profundamente sin una crisis. Hay un antes y un después, por ejemplo, para la iglesia luego de la pandemia. Han cambiado muchas cosas, se han tenido que adaptar. Nadie cambia profundamente sin experimentar el quebrantamiento. Vamos a hacer una pausa, como dice acá, 2 minutos, para escuchar a Dios. Quiero pedir que seamos intencionales. Hemos hablado de multiplicación, hemos hablado de nuestro corazón. Toma 2 minutos. ¿Qué te está diciendo el Señor? ¿Estás en crisis? ¿O estamos entendiendo la magnitud de la crisis? Piensa en tu vida, piensa en tu iglesia y anota una respuesta.
saltar al punto 11. Vamos a pensar un poquito el tiempo. Dice, hay algo que tiene que anteceder a la multiplicación. Edmund Chan en su libro que acá menciona, dice, la pregunta que nos impulsa a ser discípulos no es simplemente, ¿estamos haciendo discípulos? Sino, ¿qué clase de discípulos nos llama Dios a reproducir? Y más importante, ¿qué clase de discípulos somos? Punto 12. Todos nos reproducimos según nuestra especie. Si tú tienes un corazón adormecido por la falta de perdón, eso vamos a reproducir. Las prédicas van a tener ese condimento, ese sabor. Yo les decía que fui legalista la gran parte de mi vida cristiana. Y eso transmitía en enseñanzas, en administración. Y es natural entender eso. Entonces, la gran pregunta en este punto es, ¿cuál es nuestra especie? Hemos considerado cómo está nuestro corazón, ahí podemos definir cuál es nuestra especie, qué estamos reproduciendo. Y eso va a la segunda pregunta en el punto 13. ¿Qué estoy haciendo que sea realmente multiplicador? Comenzando con lo que estoy haciendo en este tiempo. Tengo ya alguien al cual estoy preparando para que continúe luego de que yo posiblemente tenga que salir. O me estoy aferrando a un liderazgo sempiterno. Tenemos un discípulo al cual ya estamos equipando para que nos acompañe. Hay 3 preguntas de reflexión. Quiero que respondamos la primera, por favor. ¿De qué formas estoy multiplicando intencionalmente? A los que están ahí, compartan por favor, ustedes 2 ahí atrás, ustedes 3 acá en medio, ustedes 2, los 2 pastor. Si usted puede venirse acá y compartir con mi tocayo, pastor Tomás. Acá mi hermana, ¿cuál es su nombre? Cristina. Si se puede venir acá, con mi hermana van a compartir, y ustedes 2, por favor compartan esta respuesta. Cada uno. Nos vamos para eso unos 5 minutitos. Pasamos a la segunda parte, pero ¿De dónde? que sea en primera persona. de Ecuador. La primera pregunta es, ¿no? Sí. ¿De qué forma estoy multiplicando intencionalmente? De manera intencional estoy llevando a casi 25 personas en la congregación estudiando sobre el tema discipular ordinario. Eso nos está llevando a que la gente se interese por empezar a discipular a alguien. Entonces hemos empezado ya la mitad